Mi nombre es Paula Maurilla y voy a estar dándome las de anfitrión en esta jornada. Agradezco a los asistentes. Vamos a contar con una pequeña charla con respecto al acompañamiento de niños, niñas y adolescentes trans y género no conforme. Para dar la bienvenida voy a dejar a Patricia Cabezas. Ella es jefa del Departamento de Ciclo Vital de la División de Prevención y Control de Enfermedades. Patricia, bienvenida. Gracias Paula, gracias a todos los que están conectándose. Veo que los numeritos suben intermitentemente en nuestra audiencia, lo que nos pone muy contentos a los que estamos acá. Bienvenidos a todos, a todas, a todes. Tenemos hoy día una tarea importante, tenemos hoy día una misión y una responsabilidad importante, y es dar estos espacios, poner estos temas poco visibilizados nuevamente en nuestras conversaciones, y a lo mejor incluso por primera vez en nuestras conversaciones, de la mesa, de la familia, de los espacios laborales. Y con eso quiero como detenerme en que en este contexto de donde pudimos tener una ley que, si bien es cierto, entrega un reconocimiento bien específico, que es a la protección de la identidad de género y a esto de poder hacer posible que nosotros, que aquellos que no coincide el sexo registral y el sexo también físico, biológico, y que podamos ir haciendo esta conciencia en cada uno de nuestros espacios donde nos movemos. Creo que esta identidad de género, una de las cosas importantes, este concepto, esta realidad, lo más importante es cómo nosotros vamos a acompañar. Cómo vamos a acompañar esta trayectoria. Todos pasamos por una trayectoria de vida, todos nosotros, todos los que están aquí, nuestros padres, nuestros hermanos. Por lo tanto, en esta trayectoria y en esta identidad, cómo nosotros nos vamos moviendo, cómo entonces desde el sector salud, que es hoy día de donde nosotros nos paramos, acompañamos, protegemos, apoyamos. Creo que ahí está la responsabilidad que me toca poder abrir hoy día este espacio. Queremos que ustedes, desde donde están en un servicio de salud, estén en una Seremi, en un lugar súper alejado de una ciudad, en un lugar rural, que nos permite la tecnología después de esta pandemia, donde todo lo que era un Zoom era tan raro. Hoy día es tan posible llegar a Chiloé o Arica, Bisbiri, qué sé yo, donde estén. Y eso creo que también es valorar que la tecnología no solo nos hace mal a veces, sino que también la podemos aprovechar en estas instancias. Bueno, pongamos este tema cada uno donde estemos. Una de las razones importantes es acompañar a través del sector salud, también es acompañar a través del sector educación, y nosotros cada vez más tenemos que ir haciendo sinergia con todos estos espacios cotidianos en donde nos vamos a mover. No los quiero aburrir más, no los quiero atrasar tampoco, pero quiero que sepan que desde mis jefaturas también y desde esta administración estamos muy contentos que se empiecen a abrir estas conversaciones, que se empiecen y que no se posterguen estas conversaciones. Y con eso poder darles las gracias también a que ya hay ciento y tantas personas conectadas, lo que cada vez tenemos que ir replicando, y cada vez en los lugares donde ustedes estén pueden contar que estamos haciendo esto, podemos comunicarse con nosotros y podemos también trabajar en conjunto donde crean que es necesario tener más herramientas, tener un espacio reflexivo, tener herramientas desde la atención primaria a cómo a transitar en todos los espacios de atención de los distintos niveles, y que necesiten apoyo del nivel central y de nuestros expertos y de nuestras personas que nos apoyan en estos temas, para que nosotros también seamos un apoyo para los que están más alejados. Eso, muchas gracias, y les dejo, Paula, el espacio para que siga la jornada. Gracias, Pati, gracias por tus palabras.
Antes de partir, solo quiero mencionar que Juan Carlos Tapia está con nosotros. Voy a darle una presentación más extensa en un ratito, porque quiero introducir primero la circular número 5. ¿Sí? Este es un hito muy relevante para nosotros. Como MinSal, creemos que estamos en un momento de tierra fértil para poder promover derechos humanos, que estamos en un momento de tierra fértil para poder avanzar en realmente llegar a un acceso universal de la salud. Entonces, en base a esa premisa, hoy queremos presentarles la circular número 5, lanzada en mayo del 2022, o sea, hace un mes, para contarles un poco de qué se trata y que puedan empezar a aplicarla en sus territorios. ¿Sí? Voy a poner en calidad de presentación. Antes de iniciar, siempre me pasa cuando estoy presentando, voy a dejar en el chat el link para la circular número 5, que siempre me preguntan dónde la pueden encontrar, así que me voy a adelantar esas dudas. Y también contarles un poco sobre mí mientras pongo la presentación. Mi nombre es Paula Maureira, yo soy enfermera de profesión y trabajo en el Ministerio de Salud, directamente en la División y Prevención de Control de Enfermedades, y fui orgullosamente una de las personas que promovió que esta circular saliera, así que tengo toda mi esperanza de que sea un pequeño granito. Sé que a lo mejor es muy pequeño, pero de a poquito vamos avanzando en construir esta playa donde podamos caminar todos juntos. ¿Sí? Entonces, esta circular número 5, sobre la atención de infancia y adolescencia trans y género no conforme, que se publicó el 19 de mayo del 2022, busca avanzar en torno al derecho a la identidad de género. ¿Sí? Sé que esto podrá sonar repetitivo, probablemente Juan Carlos también lo va a tocar, pero me parece siempre relevante entender qué vemos o qué entendemos por identidad de género, que corresponde a una vivencia interna, individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Me parece súper interesante y recalcar que es una vivencia interna e individual, es decir, todas las personas tenemos una identidad de género que no se traduce en una característica en específico, sino que cada uno lo vive de manera personal y distinta. ¿Sí? Y también no toda identidad de género se expresa de la misma forma. ¿Ya? La expresión de género específicamente es la manifestación del género de la persona, que podría incluir la forma en que habla, la manera en que se expresa, los modos de vestir, cómo se comporta, cómo interactúa con otros, modificaciones corporales, entre otros. Pero no todos tienen que seguir una guía. Y aquí es lo que viene a decir un poco qué es ser femenino, qué es ser masculino, directamente, porque no todos caemos en esa categoría, y es un poco lo que vamos a tratar de ir de a poquito dando a conocer de cómo avanzamos en este proceso, que cada vez queda más claro que no es binario. ¿Sí? Antes de partir, les quiero contar que la circular 5 tiene 3 pisos básicos en nuestra legislación. La primera es la Convención de los Derechos del Niño, que fue ratificada en nuestro país en 1990, que en su artículo 24 establece que reconoce que los niños, niñas, adolescentes tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible, sin distinción. Entonces aquí es importante decir que tenemos que generar estrategias equitativas para poder realmente llegar a toda la población y que ellos puedan acceder a la salud. Otra ley es la Ley 20.609 del año 2012, conocida también como Ley Zamudio, lamentablemente, y que busca mediante 2 artículos establecer que se prohíbe la discriminación arbitraria, entendiéndose discriminación arbitraria por causa de privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos, en particular cuando se fundan en ciertos motivos. Y dentro de estos motivos se considera la identidad de género. O sea, está normado por ley que no se puede discriminar por la identidad de género. ¿Sí? Y en su artículo 5 viene a recalcar nuevamente que las personas tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia. ¿Sí? Ahora, la última y la más nuevita es la Ley 21.120, también conocida como Ley de Identidad de Género del 2018, donde el Estado chileno reconoce y da protección a la identidad de género y reafirma los principios de autonomía progresiva, interés superior
y la dignidad en el trato, la no discriminación arbitraria y la no patologización de las personas en su identidad cuando no coincide con el sexo asignado al nacer. Estas 3 leyes nos entregan un piso mínimo en que nos dice que no solamente no debemos discriminar, no debemos patologizar y no debemos faltar el respeto a las personas con identidad de género diversa, sino que además tenemos que proveer los servicios de salud, garantizárselos y establecerle un trato digno y respetuoso, ¿sí? Especialmente en la población adolescente e infantil, requiere que consideramos su autonomía progresiva en la toma de decisiones, que se le escuche activamente y que obviamente olvidemos un poco el adultocentrismo que tenemos bien arraigado y podamos comenzar a potenciar todos los factores intrínsecos que tienen para poder llegar a su máximo bienestar. ¿Sí? Además, hay 2 antecedentes de circulares, que es la circular 34 del 2011 y la circular 21, que en grandes resúmenes lo que hace es promover o instruir en realidad que se utilice el nombre social en el registro clínico de la ficha y la consideración de su identidad en su proceso de salud. O sea, que no sea un dato anexo, sino que realmente se considera a la hora de realizar la historia clínica, pero también se asegure que a la hora de ser tratado y el nombre social no el nombre necesariamente que sale en el registro civil, ¿sí? Eso evita discriminaciones y obviamente genera un vínculo distinto con el profesional funcionario de salud, ¿sí? No obstante, estas 2 circulares, si bien son para población general, no visibilizan a la niñez y adolescencia trans, ya que uno suele entender que esto está al tiro con un foco en adultos, ¿sí? Entonces, por eso se pensó que lo mejor para poder avanzar en derechos de la infancia era poder visibilizar mediante su propia circular y establecer que tienen los mismos derechos que las personas adultas a tener el respeto por su identidad, ¿ya? Se consideraron 3 factores a la hora de poder establecer estas líneas con respecto a la atención de salud en la infancia y adolescencia. Primero, porque creemos firmemente que hay que suprimir el impacto negativo en su trayectoria del desarrollo, es decir, todas las conductas discriminadoras, tratos prejuiciosos o directamente maltratos que puedan recibir en la infancia y no recibir apoyo, por un enfoque de curso de vida, impactan negativamente en su vida y generan obviamente no solamente problemas de salud mental, problemas de salud pública y lamentablemente los niños crecen para ser adultos que tienen grandes repercusiones. Por otro lado, creemos en la despatologización, ¿sí? Es decir, esto hace muchos años ya no es una patología de salud mental, no la persona que se considera de una identidad de género distinta al sexo que se le asignó al nacer, no es una persona enferma, y requiere, por ende, que se le realice atención acorde a esa medida, ¿sí? Y aparte, no solo creemos en despatologizar, así como la salud no es solo ausencia de la enfermedad, creemos que es necesaria una visión afirmativa del género, es decir, creer en la identidad que tiene la persona, potenciar esta identidad y dejarla expresarse y acompañarla en este proceso, ¿sí? Es decir, creemos firmemente que las personas, y en este caso los niños y adolescentes, se le debe respetar lo que dicen, ¿ya? Ahora, solo para reforzar, y antes de decir exactamente cuáles son los 3 puntos relevantes de la circular, es que quiero decir que la circular es una instrucción, ¿sí? En términos estrictos, es decir, se debe respetar porque las normas que emanan son de las jefaturas, en este caso de servicio, o de las subsecretarías del ministerio, por ende tienen una potestad para que realmente se entregue un ordenamiento, ¿sí? Esto no es una sugerencia, es importante que se considere como un instrumento legal, no solamente para que los funcionarios le hagan caso directamente, sino para que también los niños y adolescentes y sus padres o cuidadores, ¿ya? Y por fin, con esto termino, la circular establece 3 líneas, ¿sí? Primero, respetar la identidad. Segundo, utilizar su nombre social y pronombre. Y tercero, la relevancia de capacitar y reforzar el conocimiento de los equipos en materia de diversidad sexual. Todo lo que es diversidad sexual, todo lo que es cambiar el enfoque de cómo vemos el mundo en torno a cómo es la identidad, cómo son los géneros,
va mutando constantemente, por lo tanto es muy necesario mantenerse actualizado y que se provea espacio para poder capacitarse y seguir acorde al tiempo, estar con un conocimiento mínimo y con las competencias básicas para poder realmente acompañar y no perjudicar a la persona que estamos acompañando, ¿sí? Es decir, vamos a respetar la identidad sin importar la edad, ¿sí? No vamos a patologizar la identidad ni su expresión de género, vamos a afirmar su identidad y vamos a respetar los procesos individuales. No todas las personas transitan de la misma forma, no todas las personas quieren lo mismo, no todas las personas por considerarse de cierta identidad se tiene que expresar de cierta forma. Entonces es súper importante cambiar o flexibilizar cuáles son nuestras expectativas con respecto a la identidad y la expresión de los géneros. ¿Ya? Tenemos que utilizar el nombre social y el pronombre durante todo el proceso de atención por todos y todos los funcionarios, o sea, desde la persona que está recibiendo el guardia, la persona que está en el SOME, la persona que está atendiendo, la persona que está llevando el examen, ¿sí? Es decir, es un trabajo conjunto. Y por último, no solamente en el trato, sino que también el registro, los servicios deben cambiar la forma en que registra para que evitar discriminaciones y evitar estigmatizar a la persona. Es decir, si voy a llamar a cierta persona para que venga, debo llamarlo por su nombre social, cosa de no generarle un conflicto y esto es lo más importante, sobre todo en la niñez y adolescencia y en los adolescentes, que podemos perder mucho la atención, es no alejarnos de los servicios de atención. Es atraerlos, es cuidarlos y ser un espacio seguro para que ellos puedan volver y sentir que pueden contar con nosotros los funcionarios de salud. Eso. Muchas gracias. Ahora voy a presentar a nuestra estrella de hoy, digo yo, que es Juan Carlos Tapia. Y Juan Carlos, él es el director ejecutivo de la Fundación Juntos Contigo, que es la única institución acreditada en Chile para proporcionar el programa de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes trans, que manifiestan discordancia, es decir, con su identidad y el género asignado, ¿sí? Aparte, tiene 10 años de experiencia asesorando familias, yo incluso tomé algún curso con él en algún momento. Cuenta con certificación de género en el Colegio Médico y es el director de Educación para un Chile Inclusivo, organismo técnico de educación, que va ahora a impartir el primer diplomado en Chile con respecto a los procesos clínicos de la infancia LGTBIQ+. ¿Sí? Así que bienvenido, Juan Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y dejamos ahí el micrófono para ti. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, primero saludar a toda la audiencia, recién ustedes un cordial saludo. Para mí la verdad es un privilegio poder estar acá y compartir con ustedes parte de lo aprendido en estos últimos 10 años a nivel nacional e internacional con familias que dentro de sus núcleos tienen estos niños, niñas y adolescentes trans y género no conformes. Bien, comentar desde ya que lo que de alguna forma vamos a tratar de realizar en esta jornada es darles una mirada amplia, entregarles a ustedes o hacerles una bajada de contenidos, pero de una visión muy amplia de lo que habitualmente estos niños, niñas y sus familias finalmente necesitan de parte nuestra finalmente para poder sacar sus procesos adelante. Bien. Y es entonces como les voy a hacer una introducción general de los temas que vamos a abordar. Por supuesto, tenemos que hacer una pasada muy básica por todas estas definiciones en relación a la comunidad. Vamos a darle una mirada a CIE 11 y también al Manual de Diagnósticos Psiquiátricos para pasar a un estudio que habla sobre las interacciones que aumentan el riesgo en la salud de la población LGBTIQI+. Y por supuesto también vamos a hablar de lo contrario, o sea, cuáles son los beneficios si la familia se hace cargo finalmente en relación a la estabilidad emocional. Vamos a darle una pincelada también a los procesos de la construcción de la identidad, vamos a hablar de las consideraciones para la evaluación de casos, o sea, qué es lo que finalmente nosotros hemos aprendido, cómo hacemos la bajada a ustedes, algunos protocolos de acompañamiento que nosotros estamos sugiriendo, por supuesto, y la importancia de sumar los equipos clínicos a los procesos de tránsito para terminar ya con un testimonio finalmente de la realidad de las infancias trans y vamos a dejar un espacio para preguntas de cierre. Bien,
Yo no voy a poder responder preguntas en el chat, pero desde ya les dejo invitados para que por favor generen ahí todas las preguntas de rigor en el minuto que vamos avanzando en en las láminas para que no se pierdan ni queden ahí a lo mejor al último sin mucho sentido. Bien, desde ya les tengo que comentar que hacia su mano derecha hay una imagen. Lo más probable es que ustedes no la vean. Y habitualmente no la ven porque cuando hablamos de infancias trans no me voy a referir a las personas adultas. Todo mi relato va a estar abocado a las infancias. Estas infancias están sumamente invisibilizadas. Y en la medida que cada uno de ustedes, cada uno de los equipos técnicos, profesionales, clínicos se va haciendo cargo de algunas conceptualizaciones y vamos teniendo un pequeño acercamiento con estas realidades, vamos a poder ir apreciando de manera bastante más gradual lo que habitualmente ocurre con estos niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es su proceso de vida? ¿En qué etapa están? ¿Qué es lo que ocurre con su entorno? ¿Qué es lo que pasa en el establecimiento vocacional? ¿Qué pasa al momento de la atención finalmente? En la medida, insisto, que usted se va interiorizando un poquito más de alguna de estas terminologías, va a ir viendo un poquito más claro lo que realmente ocurre con estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí finalmente nosotros tenemos que primero hacernos cargos de capacitarnos, ya hacer una autogestión. Si bien es cierto, hay iniciativas como esta, pero en una pincelada, en una pasada, no vamos a lograr adquirir los conocimientos. Entonces yo les invito a que hagamos un ejercicio individual, porque estos temas en realidad no solamente pasan por temas de la identidad o de temas de género, sino que también pasan por otros temas, ¿ya? Que son de bastante larga discusión o conversación. Y entonces, vámonos a lo más básico, ¿ya? Y esto debe estar muy claro para poder, en el fondo, también hacer la bajada hacia la familia. Cuando hablamos de identidad de género, yo siempre prefiero hablar de la identidad, no con el apellido, ¿ya? Para mí la identidad es una cosa y el género es otra cosa, ¿bien? ¿Y por qué lo hago esta distinción? Porque resulta que cuando hablamos de niñas, niños, estos niñas y niños o niñas no tienen idea de lo que es el género, no tienen idea de lo que es el sexo, no tienen ni idea de lo que es la orientación sexual, ¿ya? A lo sumo saben lo que es un hombre y una mujer. Y entonces cuando nosotros hablamos de la identidad de género de ellas o de ellas, ¿ya? Parece que estamos hablando de una situación ya bastante más grande. Entonces, yo les invito a que por lo menos en este cuadro que les quiero presentar hablemos de la identidad. Y entonces, cómo esta identidad que la persona finalmente tiene, la vive, ¿ya? No se olviden ustedes, por favor, que la matrona, la persona encargada del área de la neonatología, es finalmente la que emite un documento que finalmente oficia al registro civil para que asignemos un género a las personas. Y entonces nosotros tenemos muy marcado lo femenino y lo masculino. Esta manera dual de clasificar. Y la verdad que esta clasificación no es solamente masculino y femenino, pero voy a avanzar en eso. Sí, pero necesito explicarle antes que, por ejemplo, cuando una persona con las características del lado izquierdo tiene una total concordancia, ya, o sea, se autodefine como una mujer, tiene un sexo de mujer, además se le asignó un género femenino y dice sentirse mujer, esa persona tiene una total concordancia. Y entonces a esa persona que tiene una total concordancia se le denomina cisgénero. Y entonces, cuando hablamos dentro de los constructos del género, no solamente hablamos de femenino y masculino, sino que ya se nos agregó una tercera clasificación, cis, ¿ya? O sea, concordancia e identidad sexual. Y bueno, pareciera entonces que esta dualidad más cis parece que tiene una comprensión general de lo que ocurre con todos nosotros. Pero no es así. La verdad que a esto hay que sumarle, por ejemplo, personas que se autodefinen como no binarias dentro de los constructos del género. Bien, y entonces ya no tenemos solamente dos clasificaciones. Ya, si se dan cuenta, tenemos cuatro formas de referirnos a esto. Pero si seguimos avanzando, hay personas que se denominan de género variante, de género fluido o personas agénero, personas que no tienen una mínima intención de sentirse de un género u otro género, ¿ya? Y bueno, podríamos seguir con la lista. Entonces, cuando hablamos de temas de género,
esto no es solamente dual. Hoy día existen aproximadamente unas 30 clasificaciones o posibilidades de poder expresar el género, ¿ya? Entonces, el género o la identidad de género ya tiene directa relación con cómo me siento yo internamente, quién soy, cómo me autopercibo. Bien, solamente con eso. Y por eso sitúo a mano izquierda, en la parte superior, el cerebro, porque allí en el fondo está nuestra concepción. Y bueno, cuando hablamos entonces de personas trans, ya la persona de la izquierda se autodenomina como del género masculino o el entorno clínico habla de que la persona manifiesta, ya o en la pesquisa, en el diálogo que hacemos con un usuario paciente, pesquisamos que dice sentirse un hombre con esa corporalidad, ya, y entonces lo mismo ocurre hacia el lado contrario. La persona de mano derecha pasa exactamente lo mismo. Manifiesta entonces con esa corporalidad sentirse del género femenino. Y bueno, a esta persona entonces del lado izquierdo se le denomina trans masculina y al lado derecho trans femenina. Esa es la modalidad de poder clasificar y referirnos a esta realidad. Otra cosa muy distinta es la atracción física o la orientación sexual. ¿Quién me gusta? ¿Quién me atrae física, emocional, sexualmente? En el simple momento en que a mí me atrae alguien, en que yo me enamoro de alguien, ya tengo una orientación, ¿ya? Y bueno, dentro de las orientaciones pasa algo similar, como dentro de los constructos del género. Tenemos muchísimas posibilidades de poder clasificar la situación o la realidad que está viviendo la persona o la pareja, ¿ya? Y bueno, entonces tenemos la identidad de género, tenemos la orientación sexual y otra cosa muy diferente es, eh, me faltaron unas láminas y perdón, me devuelvo. Tengo que mencionar que en el año 1973, a propósito de la orientación sexual, la Asociación Interamericana de Psiquiatría decidió quitar de su manual de diagnósticos psiquiátricos la homosexualidad como una enfermedad mental, que me parece que ya lo mencionó la persona anterior, y en 1990 se radicó del listado de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ahora les comento el tercer término al cual yo me iba a referir, ¿ya? Entonces una cosa es la identidad, otra cosa es la orientación sexual y una cosa muy distinta es el genital. Bueno, y acá nos pasa algo similar en relación a los temas de género, que pareciera que esto es binario, pareciera que es dual, pareciera que no hay ninguna otra realidad, que tenemos un genital de mujer, un genital de hombre, pene, vulva y pareciera que esto se acabó. Bueno, comentarle que dentro de estas posibilidades de la genitalidad también existen las personas intersexuales, ¿ya? Y en Chile desde el año 2015 se están haciendo inscripciones en el registro civil con la letra I a personas que nacen con genitalidad ambigua o con ambos genitales visibles desarrollados, un interno, el otro externo, etcétera. Dentro de la intersexualidad se ha descubierto también cerca de 25 a 30 variables, 30 posibilidades, ya un genital más desarrollado que otro, etcétera. Y como comenté, el registro civil está haciendo esta clasificación desde el año 2015 y en el año 2018 hubo una gran cantidad de personas que se inscribieron bajo esta sigla, esta letra. Y bueno, entonces se podrán dar cuenta que no todo es genital de hombre o genital de mujer. ¿Ya? No todo es femenino o todo es masculino, ¿ya? Y entonces las variables comienzan a aumentar. Entonces acá finalmente cuando hablamos de niñas y niños trans, estamos hablando de personas que tienen cierta claridad de lo que significan sus genitalidades versus su corporalidad y desean transitar hacia un género determinado, ¿ya? Y bueno, si nosotros como equipos clínicos no tenemos claro esto que es muy básico, difícilmente vamos a poder hacer la bajada hacia la familia. Y bueno, y a esto se le suma un factor adicional que también complejiza aún más todo lo que le acabo de explicar, que es la expresión de género. Y entonces acá pasa algo similar. Ya tenemos una expresión femenina, una expresión masculina, una expresión no binaria, una expresión andrógina. Y cuando hablamos entonces de la expresión o rol de género, estamos hablando de todo lo externo que utilizamos los seres humanos.
¿ya? Accesorios, maquillaje, vestimenta, calzado, corte de cabello, bolsos, maletines, ya la forma de caminar, incluso nuestra voz, ya habla de cómo me expreso mi género, ya. Habiendo muchas mujeres, muchos hombres en los equipos clínicos, no todos se visten igual. Bueno, y eso habla de la expresión. Y la expresión de género o rol de género podría situarse como una moda, ¿ya? O entenderse como también una moda que obviamente va a estar fluyendo en la medida que la persona va creciendo y entonces los padres se les complica muchísimo todos estos cuatro cuadros que yo le acabo de presentar a ustedes. Porque señalan, por ejemplo, bueno, yo tengo acá a mi hija maravillosa, usted la puede ver de pelo largo, pero no se viste como mujer, ¿ya? Es más, anda siempre como hombre. Cuando va a la tienda o al mall va al piso de los hombres, se compra calzado de hombre. Pero lo que me contradice es que se sigue poniendo ciertos accesorios de mujer, se pinta sus labios, se pinta sus uñas, y entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? De este cuadro que yo le acabo de presentar. Esta personita tiene una cierta disconformidad con su identidad de género. Estamos hablando de su orientación sexual, de su sexo o de su expresión. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado porque en estos 10 años yo he recibido informes sobre todo del área de la psicología, cuando se quieran referir a lo que está viviendo o qué situaciones han intervenido con la familia, con el infante. Y la verdad es que la persona al otro lado no sabe explicar finalmente lo que le está ocurriendo a ese infante. Por esto que le acabo de comentar aquí. Este cuadro, ya la gran mayoría de los equipos clínicos debería tenerlo muy claro. Entonces yo les invito a que por favor vayan haciendo ustedes su propia integración, hagan un trabajo de desconstrucción si hay que hacerlo para finalmente adquirir estos contenidos. Paso también a comentarles estos otros dos términos, ¿ya? Que también causan muchísima confusión. Entonces la idea también de este espacio es poder hacer una desconstrucción, derribar barreras para que todo quede un poquitito más claro. Cuando hablamos del término transgénero, estamos hablando simplemente de una persona que transita de un género impuesto al género que siente como propio, ¿ya? En cambio, cuando hablamos del término transexual, según todo lo que indican los estudios internacionales, se refieren a personas que están en un proceso de tránsito, pero a esto se le suma el factor de que ese proceso de tránsito se le incorporó procedimientos médicos, clínicos. O sea, hay hormonización, hay medicación, hay cirugía, ¿ya? En estos procesos. Entonces, cualquier persona que haya iniciado un proceso de este tipo se le denomina transexual. Bueno, comentar que en estos 10 años yo también me he generado ciertas alianzas a nivel internacional para tener un grado de comprensión más claro y bueno, así como formo parte de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual, organización que reúne a distintas delegaciones de 23 países de América Latina y el Caribe. Cuando generamos convenciones, lo que tratamos de hacer allí es tratar de conseguir a los mejores ponentes, a las personas más destacadas a nivel internacional, para que finalmente hagan la bajada de algunos contenidos relacionados con todos estos temas que nosotros estamos abordando. Y también hacer incidencia a nivel internacional con ciertos organismos para que finalmente toda la terminología tenga un poquito más de claridad, ¿ya? Entonces es así como, por ejemplo, hemos trabajado con la OMS y en 2019 ya cambia el término transexual por incongruencia de género. Entonces el término transexual deberíamos irlo omitiendo, quitando de nuestro léxico incluso, y lo mismo ocurre con el término transgénero. Lo que se está ocupando ya hace aproximadamente unos 5 años, sobre todo en Latinoamérica y en Chile, por supuesto, en el área de justicia, salud, educación, es el término trans. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el término trans viene siendo el término paraguas finalmente, donde están albergados debajo todas las posibilidades, todas las edades, todos los procesos. No queda nadie fuera. Y un término bastante más amigable para poder de alguna forma hacernos cargo de todo lo que tenemos que explicar de repente de estas personas. ¿Ya? Entonces, yo les invito a que omitamos por favor el término transgénero, el término transexual y desde aquí en adelante siempre ocupemos el término trans.
En relación al CIE 11, yo estuve estudiando este documento y la verdad que trato siempre de ser bien propositivo en lo que estoy tratando de absorber para desde allí hacer la bajada. Y bueno, me llamó mucho la atención un título que dice lista de afecciones que probablemente no causen la muerte. ¿Ya? Y le presté bastante atención e invertí un rato en eso, en el análisis, y finalmente ponen en los párrafos lo siguiente: discordancia de género en la infancia. O sea, según el CIE-11, ¿ya? Del año 2019, dice que dentro de la lista de afecciones que probablemente no causen la muerte está la discordancia de género en la infancia. Yo allí no estoy para nada de acuerdo. ¿Por qué? Porque lamentablemente hemos tenido que observar, vivir realmente muchas complejidades de familias que han perdido a sus hijas e hijos en etapas muy tempranas a propósito del desconocimiento de los equipos que trabajan en su entorno, incluso del desconocimiento de la propia familia. O sea, hay personas que mueren a propósito de esta discordancia de género. Entonces, eh, yo no sé cuáles son realmente las personas o bajo qué criterios se tratan de situar ciertas líneas para referirse a ciertas realidades, pero yo no estoy para nada de acuerdo con esto, ¿ya? Si ustedes creen que esta discordancia de género en la infancia no causa la muerte, yo en estos 10 años de trabajo y haciéndome cargo, ayer atendí a la familia 545 en nuestra institución, ¿ya? He aprendido que sí mueren niñas, niños a propósito de esta discordancia de género. Bueno, ¿qué es lo que dice el DSM-5? También le hemos echado una mirada y tenemos que ser un poquito críticos. Y aquí yo también les voy a invitar a que traten, por favor, ustedes de hacer un ejercicio de manera individual. ¿Ya? Dice perfectamente el párrafo, ya que cuando hablamos de la disforia de género en niños, estamos hablando de una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna, ¿ya? De una duración mínima de 6 meses. O sea, también en esto, y antes de seguir avanzando, tengo que comentar lo siguiente. Cuando los padres llegan a nuestras consultas, llegan en estado de shock diciendo, mire, mi hijo es una persona que se ha relacionado siempre muy bien con todos, con niñas, con niños, ha pololeado con niñas, qué sé yo, y resulta que la semana pasada dice que se siente mujer. No entiendo nada, ¿ya? Y entonces a esos padres nosotros tenemos que finalmente hacerles una anamnesis, revisar el historial ya de ese infante, hacerle la anamnesis también al infante para finalmente determinar si lo que ha estado ocurriendo, lo que se manifiesta, tiene una duración mínima de 6 meses según el DSM-5. Yo les garantizo ya de que esto está de más, porque habitualmente cuando se presentan niñas, niños, adolescentes y los padres se acercan a la institución es porque este es un proceso que viene desde hace muchísimo tiempo, ¿ya? Entonces aquí no es que ustedes tengan que observar durante 6 meses más, o sea, la familia llegó hoy día y desde aquí comienzan a correr los 6 meses para finalmente evaluar nosotros como equipo si esta persona es o no es, tiene disforia o no tiene disforia. Ya no sé si me logro explicar. ¿Por qué? Porque estos niños y niñas cuando llegan a las consultas es porque ya vienen con un proceso bastante arraigado, profundo, de años en algunas situaciones, y entonces darle un nuevo tiempo, digamos, como para recién determinar algunas causales es contraproducente. ¿Ya? Va a ir en merma finalmente de la estabilidad emocional de esos infantes. Y bueno, también lo que dice acá este párrafo es que tenemos que tener al menos 6 características. Tenemos que nosotros, nos da 8 posibilidades y dentro de esas 8 tenemos que escoger 6. Si el infante cumple con esas 6, bueno, tenemos que escoger una de esas 6 como una que tenga el máximo criterio, digamos, para poder hacer
la baja al resto de la familia y a los equipos clínicos. Y bueno, ¿cuáles son? La primera dice que la persona tiene que sentir un poderoso deseo de ser del otro sexo, ¿ya? La segunda dice, en los chicos sexo asignado, ¿ya? Una fuerte preferencia por el travestismo o por simular el atuendo femenino. En las chicas, sexo asignado, una fuerte preferencia por vestir solamente ropas típicamente masculinas y una fuerte resistencia a vestir ropas típicamente femeninas. Bueno, si ustedes se dan cuenta en este punto número 2, habla de que los chicos se podrían trasvestir, pero cuando habla de las chicas, parece que también el DSM-5 tiene un sesgo porque pareciera, según ellos, que las chicas no se trasvistan. Yo en estos 10 años he aprendido que las mujeres y los hombres se trasvisten, ¿ya? Entonces, a mi juicio, el punto número 2 no nos sirve para hacer esta pesquisa que nos solicita el DSM-5. El punto número 1 lo podría tomar. No sé ustedes, vayan siguiéndome por favor. El punto número 3 dice que la persona debería tener preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo o fantasía referente a pertenecer al otro sexo. Yo podría considerarlo, no sé ustedes. Pasamos al punto número 4, dice una marcada preferencia por los juguetes, juegos o actividades habitualmente utilizados o practicadas por el sexo opuesto. Yo no sé, aquí también hago yo o pongo una cruz ya en este punto número 4. ¿Por qué? Porque hay mujeres, hay hombres que les encanta jugar con los juegos de otra persona y no son personas trans, ¿ya? Nunca van a tener una discordancia o una disforia. Y entonces, ¿bajo qué criterio ponemos el punto número 4 para pesquisar si la persona es o no es trans? Si tiene o no tiene disforia. Bueno, si se dan cuenta de estos 4 puntos, se rescatan solamente 2. Al menos yo rescato 2, no sé ustedes. Avancemos al punto número 5. Dice una marcada preferencia por compañeros del juego del mismo, perdón, una marcada preferencia por compañeros de juego del sexo opuesto. Y aquí pasa lo mismo con el punto anterior, ¿ya? No sé qué pasa con sus hijos, no sé qué pasó o pasa con ustedes, no sé si el simple hecho de tener una preferencia de jugar, ¿ya? Juegos del sexo opuesto los va a situar como una disforia de género. O van a entrar ustedes o sus hijos dentro de la categoría de personas trans, ¿ya? Esto, a mi juicio, también yo le pondría una cruz, no sé ustedes. Pasamos al punto número 6 y dice, en los chicos, sexo asignado, un fuerte rechazo a los juguetes, juegos y actividades típicamente masculinos, así como una marcada evitación de los juegos bruscos. En las chicas, sexo asignado, un fuerte rechazo a los juguetes, juegos y actividades típicamente femeninos. Bueno, en estos 545 casos que nosotros ya hemos atendido a la fecha, yo debo decir que cuando tenemos convenciones nacionales de familias de la fundación y los chicos y chicas se reúnen, los jóvenes, los niños, estos juegos de los cuales se refiere el punto número 6 desaparecen, ¿ya? No hay una marcada preferencia por jugar o no jugar con un juego determinado o con una actividad, tener una actividad determinada, ¿ya? Entonces, tampoco me queda tan claro bajo qué criterio ponen este punto número 6. Bueno, avanzo al punto número 7, dice un marcado disgusto con la propia anatomía sexual. Y termina el punto número 8 diciendo un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, correspondientes al sexo que se siente. Y entonces, la invitación acá es que ustedes, de estos 8 puntos, rescaten al menos 6 y pongan al menos uno de ellos como lo más destacado y en base a eso se elabora un informe y se haga un trabajo. Yo no alcanzo a rescatar 6, no sé ustedes. Entonces, yo les invito finalmente a que eh, como equipos clínicos seamos autocríticos también y vayamos
rescatando lo que se ha hecho y no necesariamente nos guiemos por los manuales, no solamente nos guiemos por estos instrumentos internacionales, porque según si los llevamos a la práctica, la verdad que quedan un poquito haciendo agua, ¿ya? Paso a otro punto. Les comento que hace muy poquito, a propósito de estas convenciones internacionales de las cuales yo le hablaba a nivel internacional, en los días 2, 3 y 4 de junio, tuvimos la octava versión de la Convención Internacional de Familias por la Diversidad Sexual. Reunimos a 350 personas de distintos países, una cantidad significativa de ponentes, y bueno, dentro de ellas me tocó también estar junto a la doctora Catherine Ryan. La doctora viene haciendo un trabajo aproximadamente de 20 años de investigación, ¿ya? Y ha invertido una cifra no menor de 6 millones de dólares en este trabajo de investigación. ¿Y cuáles son las conclusiones? Ella ha hecho un trabajo muy simple, de muy fácil explicación, que se los quiero mostrar a continuación. Ella habla de cuáles son las interacciones que aumentan el riesgo, ¿ya? O tienen serios problemas de salud en la población LGBTI. No habla de la, perdón, LGBTIQ. No habla de la I, ¿ya? Y no habla de la de más tampoco. ¿Por qué? Porque dentro de todas las personas que ella pudo sondear, a las familias que pudo tener acceso, a los equipos a los cuales pudo tener acceso en estos 15, 20 años de trabajo, no, nunca se encontró con personas intersex, con población intersex o con población diferente, ¿ya? A las siglas que ustedes ven ahí. Y entonces ella habla de lo siguiente, que este es un cartel. Ustedes están observando en este minuto la mitad de un cartel, ¿ya? Y dice, por ejemplo, a mano izquierda, prevenir que su hijo o hija tenga una amistad LGBTIQ. O sea, el simple hecho de prevenir ya genera un problema de salud en ese infante. No hablar de la identidad LGBTQ de su hijo genera un problema de salud. Culpar a su hijo cuando la maltrata en el fondo debido a su identidad o expresión de género también genera un daño. Tratar de cambiar la identidad o expresión de género genera un daño. Excluir a su hijo o a su hija de eventos y actividades familiares por el simple hecho de ser de la comunidad genera un daño. Y así sucesivamente, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la parte de abajo de este cartel? Lo siguiente, ¿ya? Usar la religión, por ejemplo, para rechazar la orientación sexual de su hija o su hijo también genera un daño. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Abajo al final, a mano izquierda, ustedes pueden ver que si hay una familia que está constantemente generando estos prejuicios o generando estos inconvenientes con el infante de la comunidad, por supuesto que en medida que esto vaya acrecentándose al interior de la familia, hay mayores riesgos. Por ejemplo, hay un riesgo moderado cuando dice en el sector central que hay 3 veces más posibilidades de depresión, 2 veces más posibilidades de pensamientos suicidas, 2 veces más posibilidades de intentos de suicidio o 1,5 veces más posibilidades del uso de drogas, ¿ya? En la flecha del lado derecho, ustedes se pueden dar cuenta que esto se duplica. O sea, hay ya 6 veces más posibilidades de depresión o 5,5 veces más pensamientos suicidas. Entonces, esto finalmente lo que nos está dando a conocer es que la familia, el simple hecho que la familia no maneje la terminología, que no conozca de la diversidad sexual, que los temas de género, el rol de género, lo que yo le hablaba muy superficialmente arriba, genera todo esto. Genera grandes daños a nivel interno de estos niños, niñas y adolescentes. Una inestabilidad emocional que finalmente, como la gran mayoría de ustedes saben, va a caer en depresiones, eh, ideación suicida, intentos suicidios, problemas del ánimo, del sueño, etcétera. Los vamos a abordar en detalle un poquito más adelante. Pero este estudio también se hace cargo de lo contrario,
¿ya? ¿Y qué es lo que dice la doctora Kathleen? Que cuando hablamos de las interacciones familiares que ayudan a la salud y el bienestar de los hijos de la comunidad, por ejemplo, el simple hecho de decirle a su hijo de la comunidad que lo quiere, eso ya genera un beneficio. Apoyar la expresión de género de su hijo. ¿Qué es la expresión de género? No se olviden que estamos hablando de todo lo externo. Ya la expresión de género es todo lo externo, accesorios, maquillaje, calzado, prendas de vestir, etcétera. ¿Ya? Bueno, hablar con su hijo o su hija sobre su identidad, escuchar respetuosamente, aun si usted se siente incómodo o incómoda, ¿ya? Llevar a su hijo a eventos o grupos donde hayan personas de la comunidad. El demostrarle afecto cuando su hijo o hija diga, o cuando se entere la familia finalmente que es de la comunidad. Bueno, también están viendo ustedes la mitad del afiche. ¿Qué es lo que dice la parte de abajo? Si nos vamos al cuadro de mano izquierda e inferior, por supuesto que en la medida que la familia va aplicando estos, estas tareas propositivas, por supuesto que disminuyen, obviamente, los riesgos. Ya tenemos una mejor salud, tenemos una autoestima más alta, hay un fuerte apoyo social, mejores relaciones familiares, hay menos probabilidad de que sufra depresión, hay 3 veces menos probabilidad de que se intente suicidar, 3 veces menos posibilidad de que piense en el suicidio y hay menos posibilidades de que tenga problemas de abuso de sustancias. Y la lista sigue, ¿eh? Yo acá le estoy presentando solamente 2 afiches, ¿ya? Entonces me quiero devolver para que ustedes le tomen un pantallazo a esto. Allí está el correo electrónico de la doctora Kathleen y está el correo, perdón, y está la página web donde ustedes pueden descargar los afiches. Hay 3 afiches y hay un documento explicativo de cómo se debe abordar. Este estudio finalmente es el que viene a salvar vidas. Si ustedes se dan cuenta, cuando llegan las familias a la clínica, a sus consultas, finalmente vienen muy desestabilizados, vienen con tremendas complejidades y para resolver eso tenemos que hacer la bajada, tenemos que explicar finalmente a esas familias estas conceptualizaciones de las cuales hablábamos al inicio. ¿Ya? Y aprovecho de pasar un avisito, así como lo comentaba la expositora anterior en relación a esta nueva circular y la terminología, la explicación de qué es lo que significa un concepto, yo siempre prefiero de que cuando vamos a recoger información sobre los conceptos, ya que lo que significa una cosa u otra, nos vayamos directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un PDF, ¿ya? Yo por acá lo puedo tener al final, a lo mejor también se los puedo compartir, y está toda la cantidad de definiciones muy bien explicada y por qué finalmente tendríamos que tomar esto en consideración y no otros documentos, ¿ya? O escritos o lo que aparece en alguna institución o en alguna página web. Porque resulta que habitualmente cuando esto se traduce en algún problema judicial, por ejemplo, y va escalando, eh, va escalando de nivel, me refiero yo, esta denuncia, esta demanda, podría incluso llegar a la Corte Interamericana. Y si nosotros estamos utilizando un concepto, ¿ya? Para referirnos, para explicar finalmente lo que está ocurriendo con esa persona, esa familia o la vulneración que tuvo, si no ocupamos de manera apropiada la conceptualización, la Corte Interamericana la va a rechazar, porque se ha generado a nivel internacional una idea de que esto significa esta realidad. Y entonces váyanse por favor a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y allí están todas las definiciones. Me quiero devolver entonces al estudio de la doctora Catley y comentar que ella tiene una tremenda cercanía y lo más probable es que se ponga en contacto con ustedes. Le interesa a ella muchísimo hacer el seguimiento de qué es lo que está pasando con sus carteles, dónde se están poniendo sus carteles, si están generando impacto o no, y si ustedes necesitan mayor ayuda, ¿ya? Así que ahí les dejo los antecedentes. Voy a retomar y entonces vamos a pasar, como les había comentado, al proceso de la construcción de la identidad. Y acá, ¿en qué nos aferramos para poder hablar de esto?
La Asociación Americana de Pediatría en el año 2007 también elaboró un tremendo estudio. En ese tiempo, esta asociación internacional constaba aproximadamente 30.000 profesionales del área de la pediatría. Entonces ustedes se podrán dar cuenta de que este estudio es muy consistente. ¿Y qué es lo que señala este estudio? Algo muy simple, dice que los procesos de la construcción de la identidad inician entre los 2 y los 4 años, va a tener una estabilidad alrededor de los 5, pero va a tener una total constancia a partir de los 7 años en adelante. A ver, ¿y en español qué quiere decir esto? Bueno, simple. Yo a mis 7 añitos aproximadamente ya tengo claro, por ejemplo, que ese grupo de allá es de niñas, que este grupo de acá es de niños, y yo siendo entonces una persona trans, me autorreconozco como ese grupo de niñas. ¿Ya? Yo internamente soy de ese grupo. No es que me gusten las niñas, no, yo soy de ese grupo. ¿Ya? No sé por qué motivo mi cerebro, todo mi ser me dice que yo soy y pertenezco a este grupo de mujeres, pero sé que corporalmente pertenezco a este otro grupo. ¿Ya? Eso finalmente es lo que quiere decir esto. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre en estas etapas tempranas cuando llegan a nuestras consultas? Comentarles de que nosotros atendemos desde los 13 y hasta los 17 años a familias que vienen con estos niños y niñas y resulta de que el relato de los padres se parece mucho, ¿ya? Yo no, bueno, se parece mucho, para no hacer otros comentarios. ¿Y qué es lo que ocurre? Finalmente estos padres han buscado ayuda por fuera. Como no han encontrado ayuda en la red de salud, se van a consultas particulares donde un amigo, un conocido, qué sé yo, un familiar los invitó, ya porque conoce a ese profesional de psiquiatría, psicología, habitualmente son psicólogos y psiquiatras, caso extraño, no son pediatras, por ejemplo. Y bueno, lo que ocurre allí es que cuando llegan a las consultas de estos equipos profesionales, lo que habitualmente se escucha es que tienen que reforzar los roles. ¿Ya? Por eso esa niña se está comportando como un hombre y por eso ese niño se está comportando como una mujer. Y entonces los padres se van a la casa, ¿ya? A hacer la tarea y van a devolverse a las 4 semanas de nuevo a la consulta. Y resulta de que comienza la tarea la primera semana y estos niños y niñas siguen en lo que están haciendo, ¿ya? Para ellos es un tema muy natural, ellos no están fingiendo, ¿ya? Y entonces los padres comienzan con estas sanciones verbales. Pasaba la semana, cuando ya están un poquito saturados, pasan a las sanciones psicológicas. O sea, no te voy a llevar al cine, no te voy a llevar donde tu abuelita, no te voy a comprar el juguete que te había prometido porque tú te sigues comportando de esta forma, tú eres un hombre, tienes pene, los hombres no se comportan de esta manera, por ejemplo, ¿ya? Y entonces generan una sanción psicológica a estos niños y niñas sin darse cuenta, sin una mala intención, ¿ya? Lo que pasa es que nadie les ha dicho finalmente que hay otra forma de poder trabajar con estos niños y niñas. Y bueno, después de estas sanciones psicológicas, a la semana que viene, como los padres finalmente no logran ver resultados y ya están pero muy saturados, pasan a los castigos físicos. Y bueno, lamentablemente allí es cuando estos niños y niñas no van a seguir haciendo lo que están haciendo. ¿Y por qué hago una pausa? No van a seguir haciendo lo que están haciendo delante de esa figura castigadora, pero lo van a seguir haciendo donde se le permita, en el jardín infantil, en la casa de la abuelita, en la casa de los amigos. Y los padres entonces creen que esto está resuelto. O sea, en la casa nunca más se siguió observando este tipo de situaciones. Y avanzamos en piloto automático en la vida como padres, ¿ya? Y llega la etapa de la preadolescencia, donde adquirimos un poquitito más de poder psicológico, tenemos un poquito más de planteamiento verbal, ¿cierto? Y vamos conociendo un poquito más la realidad. Y es allí entonces cuando estos niños y niñas finalmente se dan cuenta de que no pueden seguir sobreviviendo con esta problemática interna que sienten, ¿ya? Y han hecho incluso un trabajo de investigación